presentar esto, vamos a partir con una situación, ¿ya? Sí, situación. Entonces, vamos a pensar que tenemos un recipiente, ¿ya? Aquí mis dibujos son siempre muy malos, pero les pido paciencia. Ya un recipiente así como medio cilíndrico, ¿ya? Con algún líquido. Esos son como bolitas, no sé, ya, un líquido ahí. Y en ese líquido, ya en ese recipiente, entonces voy a poner un objeto, ¿ya? Una piedra, por ejemplo, ¿ya? Algún cuerpo, ¿ya? Y bueno, entonces me voy a preguntar, digamos, abiertamente, porque hay muchas cosas que uno puede plantearse, pero voy a preguntarme ahí, ¿qué ocurre con la temperatura del objeto? Así, bien abiertamente. ¿Qué ocurre con la temperatura del objeto? ¿Ya? Entonces, el problema, bueno, tiene algunas condiciones, por supuesto. El líquido originalmente tiene una temperatura, voy a anotar así, temperatura ambiente A, y este objeto, ¿cierto? Entonces va a tener una temperatura T, digamos, la cual vamos a suponer que depende del tiempo. En realidad no es que supongamos, es así, ¿cierto? Ahora, en la temperatura ambiente vamos a pensar que es constante, ¿ya? Y ahí ya hay un problema, por supuesto, de realismo, porque claramente hay una interacción entre dos cosas, el ambiente y el objeto. Entonces, si yo pongo acá por ejemplo, si esto fuera un balde de agua fría y esto es un carbón recién sacado de la parrilla, digamos, entonces va a haber una interacción de temperaturas entre los dos cuerpos, digamos, ¿ya? Pero cuando uno busca algunas relaciones fáciles de abordar, entonces tiende siempre a idealizar algunos problemas, ¿ya? Entonces piensen, no sé, que a lo mejor este recipiente es una cosa extremadamente grande, o a lo mejor es como un lago, no sé, y esta roca, digamos, este carbón encendido, si bien va a afectar un poco la temperatura del ambiente, pero va a ser tan mínimo ese cambio que uno podría pensar que es, entonces pongamos así, que es aproximadamente una constante, ¿ya? O sea, no hay mucha variación en la temperatura de ese ambiente, pero sí en la de este objeto, que claramente entonces si yo meto un carbón así al rojo, ¿cierto? Y lo meto en agua fría, se va a enfriar, ¿ya? Eso podemos decir como primera respuesta, ¿ya? Pero la pregunta puede ser mucho más amplia, ¿cierto? Uno la toma, digamos, como un inicio de pregunta, pero uno siempre en la ciencia, sobre todo, se plantea preguntas que pueden partir siendo muy inocentes, pero busca entender el fenómeno de forma precisa, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la temperatura? Bueno, si suponemos, por supuesto, así esto como una primera observación que yo diría, si usted le pregunta a un niño, tal vez en el jardín, ¿cierto? También puede que le pueda responder, o sea, no es una cosa que esté muy lejana, digamos, o que sea un gran descubrimiento, ¿cierto? Entonces, y bueno, vamos a ponerlo así, ¿ya? Si la temperatura inicial, ¿ya? Entonces, temperatura inicial, porque vamos a suponer que T es la variable tiempo, ¿eh? T, tiempo. Entonces, la temperatura inicial fuese mayor que la temperatura del ambiente, entonces la respuesta a ese fenómeno, ¿cierto?, es que la temperatura descenderá, ¿ya? Eso es algo natural, ¿ya? Yo creo, insisto, no estoy así jugando
con ese comentario. Creo que es muy realista pensar que un niño, a lo mejor en kinder o algo así, podría responder eso sin problema, ¿ya? Pero, insisto, entonces uno observa ese fenómeno, pero uno quiere obtener mayor información, más detalle, a ver, por ejemplo, con qué ritmo desciende, o cuál será la temperatura, no sé, si suponemos que parte este objeto con una temperatura de 100 grados Celsius, ¿cuánto será su temperatura al cabo de 10 minutos, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, una cosa que realmente quisiéramos tener más detalle, ¿ya? Entonces, bueno, en la ciencia se desarrolla, digamos, de formas muy variadas, pero una forma de ella es a través de la experimentación, ¿ya? La experimentación y la toma de datos, ¿ya? Que después de hartos análisis estadísticos, ¿cierto? Uno puede llegar entonces a tener ciertas conclusiones, ¿ya? Entonces, imagínese ahí que un científico, ¿cierto? Ya no sé si será muy patético esto, pero iba a dibujar un científico, ya, pero yo creo que me va a quedar muy feo. Ya, pero bueno, científico. ¿Qué más científico que eso? Ya, medio Einstein. ¿Ya? Listo, es un científico. ¿Quién podría decir que eso no es un científico? Entonces, hace muchos experimentos, ¿cierto? Entonces, repite el experimento en distintas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, con distintos materiales, ¿ya? Pongamos que aquí tiene agua, no sé, aquí a lo mejor hace el mismo experimento con aceite, ¿ya? No sé, aquí otros, ¿ya? Y hay puntos suspensivos. Entonces, el experimento es un proceso largo, por cierto, ya para obtener, digamos, de alguna manera una conclusión, entonces se tendrán que hacer muchos experimentos y luego entonces de esto un análisis de datos y por supuesto un análisis, bueno, eso en realidad sería lo mismo, análisis de datos o estadístico. Sí, todos estos datos, ¿cierto? Ahí formando tablas, qué sé yo, y muchas observaciones. Entonces, en algún momento, digamos, siendo muy optimista, ya se puede conjeturar alguna ley, ¿ya? Y por supuesto esa conjetura puede llegar a ser validada después de algún proceso más formal, ya que otros científicos entonces la acepten, por ejemplo, o bueno, en el caso de la matemática funciona un poco distinto, ¿eh? Esto lo comento porque se me ocurrió ahora, pero claro, la matemática no tiene ese tan cerca ese trabajo experimental y conjetural. Ahora, existe, ya en el borde del conocimiento uno hace eso, está siempre conjeturando cosas, pero la comprobación es a través de demostraciones, y eso es lo que hace también muy lento el proceso de avance de la matemática pura, digamos, ¿ya? Pero en todo caso, bueno, ese comentario no, lo pueden enviar ahí al rector para que sepa que uno se demora. Bueno, pero en general, bueno, esto también, pues esto es un proceso largo, tampoco vamos a decir que de un día para otro uno saca un resultado. Aunque hay algunos tramposillos por ahí, ¿cierto?, que hacen grandes publicaciones con unos análisis de datos cuyos universos son muy poco representativos, ¿ya? Entonces también se da eso, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. ¿Ya? Estoy grabando esto, ¿cierto? Sí, no quiero censurarme. ¿Ya? Entonces se conjetura alguna ley y después digamos que se acepta la ley. De la ley. ¿Ya? Bueno, esos son, digamos, procesos más o menos estándar en lo que es la ciencia, en el estudio de algún fenómeno, el que sea, no solo este, ¿ya? Pero bueno, la historia, digamos, cuenta que, o por lo menos así fue asignado, que Newton,
estudió este fenómeno y obtuvo una ley, ¿ya? Que se llama la ley del calentamiento de los cuerpos. Ya, sé que es muy temprano para estos temas, pero los cuerpos. Ya. Bueno, entonces, esta ley la vamos a decir de forma, bueno, en el lenguaje nuestro, ¿cierto? Esta ley dice simplemente que la temperatura, lo voy a escribir así, la temperatura de un cuerpo inmerso en un ambiente de temperatura constante, ¿ya? Insisto que esto es solo un modelo, ¿cierto? Una aproximación a la realidad, ¿ya? Pero digamos, muchas leyes, sobre todo de la física, aparecen así como suponiendo que no hay nada más en torno al experimento, solo los dos o tres objetos que están siendo evaluados y uno olvida que hay otros factores influyendo, ¿ya? Pero es parte del proceso del conocimiento, ¿ya? No es una ley así que uno pueda decir, bueno, es perfecta, pero sí se acerca mucho a la realidad bajo ciertas condiciones y permite conocer un poco del fenómeno, ¿ya? Entonces, en un ambiente de temperatura constante, varía en cada instante a una razón proporcional. Un comentario antes de terminar. Esta ley, a lo mejor usted la va a buscar, no va a ser escrita exactamente con las mismas palabras, ¿ya? Pero yo estoy haciendo un parafraseo de la ley como fue escrita originalmente, ¿ya? Entonces, varía en cada instante una razón proporcional a la diferencia de la temperatura ambiente y la del cuerpo en ese instante, ¿cierto? En ese instante. Ya, esa es la ley descrita en términos de palabras, ¿ya? Básicamente, insisto, no tiene por qué ser todas estas leyes muy naturales, ¿ya? Es decir, eso a lo mejor al niño de kinder no se le va a ocurrir tan rápidamente, digamos, pero después, insisto, que después de todo este proceso científico, se logró entonces obtener una ley como esta y entonces en algún momento fue aceptada esa ley y ya pasa a ser para nosotros una verdad, ¿ya? Pero insisto, no es algo que sea tan natural, no como el primer comentario, bueno, si el objeto está caliente, entonces se va a enfriar. Eso es un comentario muy natural, ¿ya? Entonces, en este caso, por supuesto, esta ley, escrita en estos términos, no tiene muchas posibilidades de análisis más profundo, ¿ya? Eso es una ley que nos da cierta información, pero en el lenguaje en que está escrita no me dice mucho, ¿ya? Entonces, voy a escribir esa ley en el lenguaje matemático. Bueno, insisto, pues, son dos versiones, porque en realidad, en estricto rigor, si uno le da esa información a una persona, si le comenta a una persona en general, ¿cierto? Así en palabras puede ser más fácil de entender el concepto, ya esto es lo que está pasando, pero en otro aspecto, si uno quiere sacar más información, como por ejemplo mayor precisión en cuanto a los valores de esa temperatura, entonces ahí sí va a necesitar un poco más de detalle como lo que proporciona el lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, bueno, el t es una función, ¿cierto? Es una función del tiempo
¿ya? Y entonces cuando tenemos una función y vamos a suponer suficientemente diferenciable, ¿ya? Vamos a pensar que es una función relativamente buena, ¿ya? Y eso también es un buen comentario en este momento, porque las funciones, ustedes, bueno, ya han visto hartos cursos, ¿cierto?, matemáticos, de funciones que son así como bien buenas en el sentido continuas, diferenciable, que eso básicamente significa que son más o menos curvas suavecitas, ¿cierto?, que uno podría viajar en ellas en una patineta muy tranquilamente, pero también hay funciones que tienen muchos problemas, discontinuidades o cambios bruscos de comportamiento, ¿ya? Pero generalmente las cosas que son más asociadas a la naturaleza, al menos en un nivel macroscópico, se pueden modelar con funciones que son suficientemente suaves, ya suficientemente buenas. Si cambiamos el contexto, por ejemplo, a un nivel cuántico, ya cambia el asunto, ¿ya? Entonces, eso es bueno comentarlo, porque este tipo de análisis que nosotros hacemos en este curso va más asociado a lo que sería la mecánica clásica, ¿ya? Uno trabaja más o menos en ese ambiente. Esperamos un poquito. Bien, entonces, cuando tenemos una función y nosotros queremos describir, por ejemplo, la razón de cambio de esta función, bueno, tenemos un elemento que sabemos que mide esa razón de cambio, ¿ya? Y eso es la derivada respecto al tiempo, ¿ya? Eso entonces, insisto que por supuesto es también una función, ¿va? Esa función no necesariamente es una constante, sino que también depende del tiempo. Pero este es, digamos, lo que, por cierto, como definición, ¿cierto? En algún punto t sub 0, ya pongamos que la derivada en el tiempo t sub 0, bueno, es este límite de t tendiendo a t sub 0, de estas diferencias, ¿ya? Uno en el fondo toma la diferencia de los valores de la función, ¿ya? Versus la diferencia de los tiempos, ¿ya? El periodo de observación, ¿ya? Y cuando este límite o cuando la variable t tiende a t sub 0, uno tiende entonces a medir esta variación promedio que está escrita acá, lo que está en el paréntesis, un promedio, ¿cierto?, entre dos momentos, entre dos instantes, mejor, ¿ya? Entonces, eso tiende a darnos la información particular, instantánea, de cómo se está cambiando ese valor, ¿ya? Entonces, esto también, por supuesto, en algún momento lo podríamos denotar así, ¿ya? La variación de t versus la variación del tiempo, ¿ya? Esa es la razón de cambio. Entonces, volvemos a la ley de Newton. Entonces, escrita matemáticamente, podemos decir, y voy a parafrasearla de nuevo, entonces decía que la temperatura de un cuerpo, ¿cierto?, inmerso en un ambiente, varía en una razón proporcional y bla, 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 ¿cierto? Entonces ya en esa primera parte me está diciendo algo respecto a este valor, ¿ya? Que la función de razón de cambio, o sea, la derivada, varía, bueno, es proporcional, perdón. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, ponemos aquí una constante proporcional entonces a la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo en ese instante, ¿ya? Entonces, esto lo podemos describir así. K, uno elige una constante positiva normalmente,
Voy a reescribir esta ecuación, porque quiero insistir en que es muy precisa, ¿ya? O sea, la fórmula debería ser escrita así. En cada instante, es independiente del tiempo, no es que sea en algún momento pasó esto, no, sino que cada vez que yo observé el fenómeno, noté esta misma situación, ¿ya? Entonces, A, que es constante, pero aquí la temperatura del tiempo en ese mismo instante, ¿ya? Eso también es importante. Normalmente entonces uno se queda con esta formulación, pero quiero decir que la interpretación correcta es esta, ¿ya? En cada instante está ocurriendo en la misma situación. Y bueno, quiero señalar antes que nada que esta constante, bueno, es una constante que normalmente puede depender, por ejemplo, del material del cuerpo o también del ambiente mismo. Por ejemplo, les decía, si hacemos el experimento en agua o en aceite, bueno, a lo mejor los valores o la rapidez de cambio va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, esto, por supuesto, comprime de una manera genérica, ¿cierto? Todas estas posibilidades, esta constante que está acá, ¿ya? Pero lo que tenemos acá, justamente, es lo que llamamos, entonces, esto es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo, yo les he presentado lo que es una ecuación diferencial. Ahora lo voy a establecer de manera un poco más conceptual, ¿cierto? Más técnica, pero esto es ya una ecuación donde hay una función desconocida, entonces t, esta función del tiempo, es una incógnita, ¿ya? A veces le llaman a esto variable dependiente. Voy a anotar así nomás, ya, variable dependiente, y t entonces la variable independiente. ¿Ya? Y hay otros elementos, por supuesto, unas constantes, qué sé yo, pero básicamente, entonces una ecuación diferencial es algo que nos habla respecto a una función incógnita y nos da información respecto a su derivada, ¿ya? Todo, en este caso es una ecuación diferencial, voy a poner aquí, de primer orden. ¿Ya? De primer orden, porque solo aparece la primera derivada. Bueno, básicamente esto entonces es lo que permite estudiar el fenómeno, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos aplicar ese fenómeno, porque, a ver, déjenme, voy a tomar un poquito de líquido, aceite, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial en sí misma es, primero que nada, establece una ley, ¿cierto? La ley de Newton del calentamiento de los cuerpos está resumida en esta simple línea. Eh, pero bueno, la ecuación diferencial normalmente para ser abordada es en sí misma un problema. Bueno, la pregunta sería entonces, eh, ¿qué función o bien funciones satisface la ecuación? ¿Ya? Esa sería la meta más grande, ¿ya? Porque si yo lograra determinar una función de manera explícita, ¿ya? O sea, una fórmula clara, entonces yo podría hacerme preguntas mucho más detalladas respecto al fenómeno observado. Yo podría entonces evaluar la función, si es que la obtuviera, ¿cierto? Evaluar la función en un tiempo preciso que yo quisiera analizar, y con esa formulación yo podría entonces saber exactamente, o al menos en dependencia de esta constante, salvo que yo conociera la constante, podría conocer exactamente lo que está pasando en ese instante con esa temperatura. Pero a veces no se pueden resolver las ecuaciones, ya hay algunas que se pueden y otras que no. Pero no solo por eso, digamos, la ecuación pierde su valor, porque la ecuación, insisto, está resumiendo aquí una ley. Y hay algunas cosas que uno puede analizar que no necesariamente requieren de responder esta pregunta precisamente, ¿ya? Pero de todas maneras voy a poner acá
resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, hay cierta teoría que nos permite resolver algunas ecuaciones diferenciales. Quiero ser claro, la minoría de las ecuaciones diferenciales se pueden resolver, la mayoría no se puede resolver, pero en este curso nosotros vamos a aprender a resolver estas ecuaciones, a encontrar de forma explícita o a lo mejor implícita, eso lo vamos a explicar después, una fórmula que permita, bueno, tener más información respecto al fenómeno detallado, ¿ya? Entonces esa es una primera meta. Vamos a aprender eso. Pero también hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, esto que podría ser un poco más débil, pero a veces es bastante. Análisis cualitativo. ¿Ya? El análisis cualitativo. Entonces, por ejemplo, la pregunta que le hicimos al niño de kinder, ¿qué pasa, por ejemplo, si la temperatura del cuerpo inicialmente es más grande que la temperatura del ambiente? ¿Ya? Podemos preguntarnos eso. Bueno, pero la ecuación que tenemos acá arriba nos diría entonces que la derivada de esa función, bueno, y que es igual a esto, ¿cierto? Si, déjenme poner aquí, quedaría así, pero la temperatura inicialmente es más grande que la del ambiente, entonces este número es un número negativo, ¿ya? Entonces, porque K es positivo también, entonces esto es negativo, y por lo tanto, usted aprendió en cálculo diferencial que esta función es decreciente. Bueno, localmente. ¿Ya? No sabemos si eso se va a mantener en todo el momento, pero sabemos que en ese instante, en el 0, tiene una derivada negativa, y como la función es suficientemente buena, que eso lo vamos a ir detallando, entonces no es que va a ser solamente en ese punto va a ser negativa. Si pensamos que la derivada en sí misma es una función continua, ¿ya? Que de hecho por esta ecuación, siendo t continua, entonces la derivada también es continua, entonces no solo va a ser en ese punto, sino que va a ser en un intervalo cercano al 0, donde se va a dar este mismo signo. Una función continua, con derivada continua, no cambia de positivo a negativo de un momento a otro. Tiene que pasar por un intervalo, cruzar el 0 y pasar al otro signo, ¿ya? Entonces, en realidad esta condición se da, bueno, como dice aquí, localmente significa, voy a poner acá, localmente significa en una vecindad de t sub 0 igual a 0, ¿ya? Eso básicamente es lo que significa. Entonces, en un intervalo abierto, ¿ya? Porque vecindad se puede resumir en simplemente estas palabras: intervalo abierto. El intervalo abierto, ¿ya? Entonces, en ese tramo, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, esa función va a ser decreciente. O sea, si yo tuviera aquí un gráfico, acá está el tiempo, acá está la temperatura, y yo me paré inicialmente, digamos que acá está la temperatura del ambiente, ¿ya? Y inicialmente, a ver, voy a borrar eso, pero tengo que hacer ahí. Entonces tengo el tiempo y esta va a ser los valores de la función, ¿ya? Pero no voy a anotar el eje. Entonces aquí está la temperatura del ambiente. Inicialmente, la temperatura del cuerpo, ¿cierto?, es más grande que la temperatura del ambiente. Entonces hay un intervalo. Un dato, cuando yo digo inicialmente, claro, ahí hay un pequeño detalle, porque es como cuando yo meto este objeto en el líquido, se puede interpretar así, pero en realidad uno lo podría interpretar como simplemente ese momento en que yo hago la primera observación, ¿ya? Entonces, pensemos que el objeto estuvo desde antes en ese ambiente,
y ese concepto inicial para nosotros simplemente significa cuando yo primeramente observo, ¿ya? Entonces hay una vecindad, digamos, epsilon y menos epsilon, donde esta función entonces va a tener un signo negativo y por lo tanto va a ser decreciente. Ya yo voy a hacer aquí un pequeño dibujo y yo me puedo imaginar así la función. Ahora, mi dibujo lo hice así medio convexo, ¿cierto? Pero eso yo no lo puedo saber a priori, ¿ya? A lo mejor solo debería dibujar una línea recta, pero bueno, yo dibujé eso, ¿ya? Eso entonces es lo que yo puedo saber sin necesidad de hacer un mayor análisis. Esto entonces va a tener un intervalo donde se va a dar un cierto decrecimiento, ¿ya? Bien, pero, a ver, déjenme pensar esto. Sí, bueno, hay algunos argumentos un poco más difíciles de meter acá, ¿ya? Pero, por supuesto, si tenemos, por el contrario, que la temperatura inicial fuese menor que la del ambiente, entonces la derivada va a ser positiva, ¿ya? Y entonces, en nuestro dibujo, acá está el ambiente, estamos inicialmente acá, ¿cierto? Y hay un pequeño intervalo donde esto sube, ¿ya? Sube, no sé. Bueno, eso es básicamente lo que podríamos decir a priori, ¿ya? Y dependiendo, por supuesto, de las observaciones, entonces yo diría, bueno, y si después observo y estoy más arriba, entonces puede bajar, pero naturalmente uno sabe, digamos, y esto tal vez también podríamos preguntárselo a un niño pequeño, tal vez no va a ser tan evidente, ¿sí? ¿Ah? A lo mejor no tiene que ser tan pequeño. Pero bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si yo tomo un objeto, ya partamos en la situación original, ya mi objeto tiene una temperatura inicial mayor que la del ambiente, ya ¿ustedes creen que en algún momento podría esta temperatura ser menor a la del ambiente? ¿Ya? A ver, voy a ir a... No, porque llegan a un equilibrio térmico. Claro, ¿cierto? Eso mismo me respondería un niño de kinder, ¿cierto? No, pero por supuesto, ¿cierto? Es algo que también uno podría decir, bueno, es algo, bueno, no sé si es tan natural, pero yo creo que uno, planteándole la pregunta a personas que están fuera del contexto científico, yo creo que también podrían responderlo de manera natural, ¿ya? Todos hemos observado fenómenos de esta especie, ¿ya? El conocimiento no es exclusivo de los científicos, de los ingenieros, ¿cierto? El conocimiento nos pertenece a todos, ¿ya? Entonces, esa situación no podría pasar, ¿ya? Eso digamos, por sentido común, no sé si el sentido común no ocurre, ¿ya? Bueno, por supuesto, entonces también ahí esta situación es importante porque si inicialmente la temperatura fuese igual al ambiente, entonces no habría variación, ¿ya? La derivada sería cero, y entonces tendríamos ahí una función constante, ¿sí? Bueno, usted sabe, cuando hay una función que tiene derivada cero es constante, pero claro, ahí ya podríamos más fácilmente decir, bueno, en todo instante va a ser constante, no va a ser solo en una vecindad del cero, digamos, va a ser siempre constante. Si no hay un agente externo, ¿ya? Pero aquí estamos suponiendo que solo tenemos esta situación, el objeto con una temperatura inicial metido en este ambiente con una temperatura constante, entre comillas, ¿ya? Bueno, en general hay, dentro de lo que vamos a estudiar, ¿cierto? También hay ciertos teoremas de, teoremas bueno, existencia y unicidad de soluciones. Ya, esto es bien teórico dentro de la matemática, se va a ver ahí, a lo mejor cuando lo veamos te va a decir hoy que es medio tóxico esto, pero es muy importante. Primero, la existencia significa que
la ecuación, bajo ciertas condiciones, tenga solución, ¿ya? Y la otra es que la solución sea única, ¿ya? Y eso entonces va a descartar, por ejemplo, este problema que habíamos planteado antes, y lo que decía su compañero, ¿cierto? Esto que por elementos científicos sabemos que no puede pasar, ¿ya? Esto no puede pasar, pero matemáticamente también va a haber un descarte por estos teoremas, ¿ya? Matemáticamente es imposible, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial no solo representa parte del fenómeno, sino que nos dice harta información. Y todas estas teorías asociadas a la ecuación diferencial permiten un poco contrastar lo que es el sentido común versus también el tema de la matemática, que la fórmula misma nos dé tanta información que nos diga que eso jamás podría pasar, ¿ya? Entonces, eso es básicamente resumido lo que tenemos que hacer en este curso, ¿ya? Entonces,